¿Y si te dijera que Dios puede hablarte cuando menos lo esperas? Que incluso en el silencio de la noche, cuando todo parece dormido, la voz del Creador puede abrirse paso entre las sombras y tocar el corazón de un niño? Imagina estar profundamente dormido y, de repente, ser despertado no por un ruido, no por un sueño confuso, sino por una voz celestial que te llama por tu nombre. Esta es la historia de Samuel. Pero no es solo su historia. Es la historia de todos aquellos que han sido llamados, aunque al principio no lo comprendan. Es la historia de quienes han sentido una inquietud en el alma, un llamado invisible pero poderoso que les dice: estoy contigo. Te he escogido. Samuel era solo un niño cuando escuchó esa voz. No era un profeta aún. No era un guerrero. No era un líder reconocido. Era solo un niño, y eso lo cambia todo. Porque si Dios pudo hablarle a un niño en medio de la oscuridad, ¿por qué no podría hablarte a ti hoy, ahora, en medio de tu confusión, tu dolor, tus preguntas sin respuesta? Quizás llevas tiempo sintiéndote desconectado, como si tu vida espiritual se hubiera vuelto rutinaria, apagada. Tal vez has dejado de esperar algo extraordinario de parte de Dios. Pero ¿y si hoy fuera diferente? ¿Y si esta historia no solo fuera una lección bíblica, sino un despertar para tu alma? Samuel estaba en el templo, acostado cerca del arca de Dios. Él no sabía aún cómo se escuchaba la voz divina. No había sido entrenado para eso. Como muchos de nosotros, no sabía cómo distinguir la voz de Dios entre las demás voces que llenan la mente y el corazón. Pero Dios no se detuvo por eso. Dios no dijo: aún no está listo. No. Dios lo llamó por su nombre, Samuel. Y aquí comienza algo extraordinario. Porque la historia de Samuel no se trata solo de un llamado, sino de la respuesta. ¿Qué haces tú cuando sientes que algo te llama desde dentro? ¿Ignoras la sensación? ¿Dudas de ella? ¿La atribuyes a una emoción pasajera o a tu imaginación? Samuel se levantó y fue a Elí, pensando que era él quien lo llamaba. No una, ni dos, sino 3 veces. Él respondió con obediencia, con disposición. Y aunque al principio no entendía, su corazón estaba abierto. ¿Qué diferencia hace un corazón que escucha, aunque no entienda todo de inmediato? Hay personas que esperan tener todo claro para seguir a Dios. Esperan señales grandes, revelaciones detalladas, seguridad absoluta. Pero Samuel no esperó entender todo. Él escuchó. Él respondió. Y fue en esa respuesta humilde, en esa búsqueda sincera, donde Dios se reveló por completo. Quizás este sea tu momento de decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto. Y si estás dispuesto, Dios te hablará. Hay una pregunta que debes hacerte ahora: ¿estoy escuchando? No con los oídos, sino con el alma. ¿Estoy buscando activamente la voz de Dios o me he acostumbrado al ruido del mundo? ¿He dejado que el miedo, la duda, la rutina apaguen el deseo de oírle? La voz de Dios no siempre retumba como un trueno. A veces es un susurro que solo puede oírse cuando uno guarda silencio por dentro. ¿Estás dispuesto a guardar ese silencio? ¿Estás listo para dejar que Dios interrumpa tu rutina con una palabra que transforme tu vida? Hoy te invito a que lo digas desde el fondo de tu ser: Jesús es mi guía. Escríbelo. Decláralo. No como una frase religiosa, sino como una entrega real. Como una confesión de que estás listo para escuchar, como Samuel, y responder con todo tu corazón. Imagina la escena: el niño Samuel acostado, el templo en penumbra, el silencio envolvente, y de pronto, Samuel. Es Dios quien habla. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que habló con Moisés, con Abraham, con Elías, ahora llama a un niño. ¿No te parece profundamente conmovedor? Dios no espera edad, posición ni experiencia. Él busca corazones dispuestos.
Y es ahí donde muchos fallan. No porque Dios no hable, sino porque ya no hay espacio para escuchar. El ruido del mundo, los afanes, los temores, las redes sociales, las opiniones ajenas, todo eso llena nuestro día a día. Pero ¿y si hoy decides hacer una pausa? Una pausa real. Una pausa espiritual. Para que en medio del silencio, tu alma pueda oír: te amo. Tengo un propósito para ti. No estás solo. Porque esa fue la segunda parte del llamado de Samuel. No solo escuchó, sino que fue transformado. Ese niño que escuchó la voz de Dios se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Fue él quien ungió a los primeros reyes. Fue él quien habló palabras vivas y certeras que venían directamente del corazón de Dios. Y todo comenzó con una respuesta. Con un aquí estoy. Hoy, tú puedes decir lo mismo. Escribe ahora: Dios tiene un propósito para mí. Escríbelo creyendo. Escríbelo como una declaración de fe. Porque Dios sí tiene un propósito para ti. No importa tu pasado, tu edad, tus errores. Si Él llamó a Samuel cuando era solo un niño, también puede usarte a ti. Y si piensas que no eres digno, que has fallado demasiado, recuerda esto: la gracia de Dios no se basa en tu mérito, sino en su amor incondicional. Él no busca perfectos. Busca disponibles. Busca sinceros. Busca corazones humildes que digan: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio, Dios llama. En la noche, Dios despierta. En lo pequeño, Dios obra. En lo débil, Dios se glorifica. ¿Estás listo para escuchar su voz? Samuel no era un niño extraordinario según los ojos del mundo. No venía de una familia de profetas ni tenía un linaje de reyes. Su madre, Ana, fue una mujer estéril durante muchos años, y en medio de su dolor, clamó al Señor con una fe que conmovió el cielo. Su oración fue tan sincera, tan desgarradora, que el mismo sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana no estaba borracha. Estaba quebrantada. Estaba vacía de todo orgullo, pero llena de esperanza. Le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo consagraría a Él por todos los días de su vida. Y Dios, que escucha la oración del justo, respondió. Le concedió un hijo, y Ana cumplió su promesa. Lo entregó al templo, al servicio del Señor, cuando aún era un niño. Allí, en ese espacio sagrado, en ese lugar donde otros quizás solo veían paredes y rituales, Samuel comenzaría a experimentar algo más profundo: la cercanía del Dios vivo. Y es aquí donde comienza a revelarse un patrón divino. Dios se manifiesta en lo inesperado. Elige lo que el mundo desecha. Y usa lo que otros no consideran útil. Levanta al pequeño para avergonzar al grande. Samuel era joven, pero no era invisible para Dios. Él ve más allá de la edad, más allá de la experiencia, más allá de lo que otros pueden notar. Ve el corazón, y cuando encuentra un corazón como el de Samuel, dispuesto, sensible, humilde, entonces hace lo que mejor sabe hacer: lo llama, lo forma y lo transforma. La historia nos dice que la palabra de Dios era escasa en esos días. No había visiones frecuentes. ¿Te suena familiar? Vivimos tiempos donde muchos se han alejado de la voz de Dios. Donde los valores se diluyen, donde lo espiritual se reemplaza por lo superficial, donde la verdad es relativizada. Vivimos días donde, al igual que en tiempos de Samuel, la voz de Dios parece ausente. Pero no lo está. Solo que pocos están escuchando. Pocos están atentos. Pocos están en posición de oír. Dios no ha dejado de hablar. Ha dejado de ser escuchado. Samuel estaba acostado cerca del arca de Dios. No es un detalle menor. El arca representaba la presencia del Señor. Aunque era un niño, su cercanía al arca indicaba una disposición espiritual. Muchos adultos hoy caminan lejos de esa presencia, y luego se preguntan por qué no escuchan a Dios. La pregunta no es si Él habla, sino si tú estás cerca de su presencia. ¿Dónde estás tú espiritualmente?
¿Estás cerca del arca o lejos de ella? ¿Estás ocupado con 1000 cosas o apartado, como Samuel, listo sin saberlo para una experiencia divina? Cuando Dios lo llamó, Samuel no reconoció la voz. No porque fuera rebelde, sino porque aún no había aprendido a distinguirla. ¿Cuántos de nosotros también hemos sentido algo en el corazón, un impulso, una convicción, una inquietud, pero no supimos identificar que era Dios tratando de hablarnos? Creímos que era nuestra conciencia, una emoción, una idea pasajera. Pero era Él. Porque Dios no siempre grita. A veces susurra. Y en ese susurro hay vida, dirección y propósito. Samuel se levantó y fue a Elí 3 veces. Y Elí, aunque viejo, aunque había fallado en muchas cosas como sacerdote y padre, tuvo la sabiduría de entender lo que estaba ocurriendo. Le dijo: si te llama de nuevo, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué poderosas palabras. Qué oración tan breve, pero tan profunda. Habla, Señor. Tu siervo escucha. No habla para que yo entienda, no habla si me conviene, no habla si me das una señal clara. No. Simplemente, habla, que estoy aquí, dispuesto, atento, obediente. Y eso es lo que falta hoy en muchos corazones. Disposición. Obediencia. Silencio interno. Deseo de escuchar. Porque Dios no busca solo a quien le ora. Busca a quien le escucha. No busca solo a quien le clama. Busca a quien está atento a su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a la presencia de Dios no para pedir, sino para escuchar? No para hablar, sino para callar y estar atento. Cuando Samuel respondió como Elí le había dicho, algo cambió. La voz no solo llamó su nombre. Dios se reveló a él. Le habló directamente. Le dio un mensaje. Y no fue un mensaje fácil. No fue una palabra suave. Fue una palabra dura sobre el juicio que vendría sobre la casa de Elí. Imagina eso, un niño recibiendo un mensaje profético de juicio. Una revelación pesada. Una verdad difícil. Pero Samuel la recibió. No la rechazó. No la negó. Y al día siguiente, cuando Elí le pidió que no ocultara nada, Samuel abrió su corazón y compartió todo lo que Dios le había dicho. ¡Qué valentía! ¡Qué madurez espiritual! ¡Qué obediencia! Esa es la marca de alguien que ha escuchado a Dios. Y desde ese momento, Samuel fue confirmado como profeta. Dios seguía hablándole. Su palabra no caía en tierra. Todo lo que decía, respaldado por el cielo, se cumplía. Y todo comenzó con una noche. Una voz. Un corazón dispuesto. ¿No te parece que puede pasarte a ti también? ¿Que esta historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación para el presente? Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No pongas excusas. No digas mañana. Hoy es el día. Hoy puedes responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no ha dejado de llamar. Solo que muchos han dejado de responder. Están ocupados, distraídos, adormecidos espiritualmente. Pero tú puedes ser diferente. Tú puedes ser como Samuel. Puedes decidir vivir cerca del arca. Puedes decidir tener un corazón que escuche. Puedes decir ahora mismo, confío en Dios. Escríbelo. Decláralo con fe. Porque cuando uno confía en Dios, su vida comienza a alinearse con lo eterno. Quizás estás en una etapa donde te sientes invisible, donde sientes que no tienes relevancia, que no destacas, que tu vida va pasando sin propósito claro. Pero eso no es verdad. Dios te ve. Dios te conoce. Y Dios tiene una voz para ti. Una palabra específica. Una dirección única. Un llamado que es solo tuyo. Pero necesitas hacer silencio. Necesitas buscarle. Necesitas estar dispuesto. No importa si tienes años en la fe o estás empezando.
No importa si eres joven o adulto. El llamado de Dios no depende de tu edad, sino de tu disposición. ¿Estás listo para escuchar como Samuel? ¿Estás preparado para que Dios te hable de una forma que cambie tu vida para siempre? Decláralo ahora: soy un hijo de Dios. Porque cuando lo declaras, te alineas con esa identidad. No eres cualquier persona. No eres un accidente. No eres solo alguien más. Eres hijo del Rey. Y el Rey habla a sus hijos. Les guía. Les transforma. Les llama. Dios usó a un niño para cambiar el rumbo de una nación. No esperó que Samuel creciera. Lo llamó desde su juventud. Y así como llamó a Samuel, hoy puede estar llamándote a ti. No lo ignores. No lo postergues. No digas cuando tenga más tiempo o cuando me sienta más espiritual. Porque el momento es ahora. La voz ya está hablando. Solo falta que tú respondas. Los años pasaron y aquel niño que escuchó la voz de Dios en una noche silenciosa se convirtió en uno de los profetas más respetados y temidos en toda la tierra de Israel. Samuel no fue simplemente un mensajero, fue un instrumento. No fue solo una voz humana, fue un eco divino. Dios lo usó para guiar a un pueblo entero en tiempos turbulentos, cuando la corrupción religiosa y política parecía haber infectado cada rincón del liderazgo israelita. Fue Samuel quien marcó la transición entre el tiempo de los jueces y el surgimiento de la monarquía. Fue él quien ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Y, aún más importante que sus funciones externas, fue su vida interna, su carácter y su obediencia lo que lo convirtieron en un verdadero siervo de Dios. No porque fue perfecto, sino porque fue sensible. No porque sabía todo, sino porque sabía escuchar. No porque tuviera poder, sino porque vivía bajo autoridad. Este es el legado que deja Samuel. No una carrera política ni un liderazgo autoritario, sino una vida entregada por completo al servicio de Dios. Samuel no construyó templos, no escribió libros, no fundó ciudades, pero edificó algo mucho más trascendente: edificó generaciones. Su influencia fue como una semilla plantada en terreno fértil que dio fruto mucho más allá de sus años. Incluso después de su muerte, su nombre seguía siendo recordado como sinónimo de fidelidad, integridad y cercanía con Dios. Y esa es una lección que el mundo moderno necesita desesperadamente: que el verdadero impacto no viene de lo que acumulamos, sino de lo que sembramos; no viene de cuánto nos ven, sino de cuánto permitimos que Dios obre a través de nosotros, aunque nadie lo vea. Samuel vivió con la claridad de propósito que muchos anhelan pero pocos encuentran. Y esa claridad no vino de una estrategia humana, ni de una ambición personal, sino de una relación profunda y constante con Dios. Él escuchaba. Él obedecía. Él no negociaba con la verdad. Y eso lo hizo diferente. En medio de un pueblo voluble, Samuel se mantuvo firme. En medio de líderes infieles, él fue leal. En un mundo de apariencias, él vivió en la verdad. Porque había aprendido desde niño que la voz de Dios vale más que la aprobación de los hombres, que el llamado divino pesa más que cualquier título y que el propósito eterno supera cualquier éxito momentáneo. Pero más allá de la historia, más allá de los hechos, hay algo aún más importante: lo que esta historia significa para ti hoy. Samuel no es simplemente un personaje bíblico, es un espejo. Un reflejo de lo que tú puedes ser si decides caminar con Dios con la misma entrega. Si decides callar el ruido del mundo y aprender a oír su voz. Si decides obedecer aunque no entiendas todo. Si decides ponerte en la brecha por otros, ser luz donde hay oscuridad, ser voz donde hay silencio, ser firme donde otros vacilan. Samuel no fue una excepción. Fue un ejemplo. Y su vida te está gritando algo hoy: tú también puedes ser llamado. Tú también puedes ser usado. Tú también puedes marcar la diferencia. La pregunta es: ¿estás dispuesto? Estás aquí leyendo esto no por casualidad. Es porque Dios sigue llamando. Porque sigue buscando.
Porque aún hoy, en pleno siglo XXI, en medio de redes sociales, ansiedad colectiva, guerras, injusticias y confusión espiritual, sigue buscando a alguien que diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez has sentido ese llamado en tu interior. Tal vez has tenido momentos donde sabes que algo más grande que tú está intentando guiarte. Tal vez has vivido situaciones que no entiendes, pero que te están empujando a mirar hacia lo alto. No ignores esa voz. No la apagues con entretenimiento, trabajo o miedo. Esa voz es real y te llama por tu nombre. Dios no busca multitudes. Busca corazones. No busca expertos. Busca obedientes. No necesita tu perfección. Quiere tu disposición. Y si tú, hoy, aquí, ahora, decides rendirte de verdad, si decides volver tu rostro a Él, si decides poner a un lado tus planes para abrazar los suyos, entonces prepárate. Porque así como Samuel fue llamado en medio de una noche cualquiera, tú puedes ser llamado en medio de tu vida cotidiana. Dios puede interrumpir tu rutina para darte una misión. Puede usar tus heridas para sanar a otros. Puede transformar tu historia para escribir nuevas páginas en la vida de quienes te rodean. Tú puedes ser el Samuel de esta generación. Puedes ser la voz que despierte a una iglesia dormida. Puedes ser el consuelo para un corazón quebrantado. Puedes ser el faro en una familia confundida. Pero primero debes acercarte al arca, volver a la presencia, apartarte del bullicio y entrar en lo secreto. Porque nadie habla con autoridad en público si no ha aprendido a escuchar en privado. Nadie puede ser relevante allá afuera si no ha sido quebrantado en lo íntimo. Samuel fue grande delante del pueblo porque primero fue pequeño delante de Dios. No tengas miedo. No digas no soy capaz. No digas yo no sé. Dios no llama a los capacitados. Capacita a los que llama. Solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas decir, aquí estoy. Y Él hará lo demás. Él abrirá puertas. Él confirmará su palabra. Él te dará fuerzas. Porque quien responde a Dios jamás camina solo. Jamás falta provisión. Jamás falta propósito. Samuel nunca necesitó aplausos. Solo necesitó la aprobación de aquel que lo llamó por su nombre. Y tú, que estás leyendo esto, también eres conocido por ese Dios. Él conoce tu historia, tus luchas, tus caídas, tus anhelos secretos. Él conoce lo que nadie más sabe. Y aún así, te llama. No para condenarte, sino para levantarte. No para juzgarte, sino para restaurarte. No para usarte como un objeto, sino para caminar contigo como un padre. Porque eso es lo que Él es, un padre que llama, que guía, que transforma. Y si decides responderle, tu historia cambiará para siempre. Así que, en este momento, no solo terminas de leer una historia. Estás siendo parte de una historia viva. Una historia divina. Una historia que empezó hace miles de años con un niño llamado Samuel, pero que hoy puede continuar contigo. Haz esta oración ahora, desde lo más profundo de tu ser. Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero te pertenezco. Háblame. Transfórmame. Úsame. Quiero escucharte. Quiero obedecerte. Como Samuel, yo digo, habla, que tu siervo escucha. Amén. Y si lo hiciste de corazón, no estás solo. El cielo ha escuchado. El Espíritu de Dios está contigo. Y la historia, tu historia con Dios, apenas está comenzando.